Introducción. Imagina despertar un día y descubrir que todo lo que creías sobre el dinero era una ilusión. Que el banco en el que confías desde hace años, ese que luce elegante y seguro, en realidad no está ahí para protegerte, sino para aprovecharse de ti. La verdad es dura pero necesaria. El sistema financiero no está diseñado para tu libertad, sino para tu dependencia. Desde que somos niños nos enseñan una historia incompleta. Nos dicen que ahorrar en el banco es seguro, que pedir préstamos es normal, que la deuda es inevitable y que invertir es solo para ricos. Nadie nos advierte que esas verdades son en realidad trampas que alimentan un sistema gigantesco que funciona a costa de nuestra ignorancia. Este libro es una guía para abrir los ojos. Aquí no encontrarás teorías complicadas ni discursos técnicos que solo entienden los economistas. Aquí vas a escuchar la realidad tal como es, cómo los bancos manipulan tu dinero, cómo las tarjetas de crédito están diseñadas para atraparte, cómo la inflación destruye tu poder adquisitivo y cómo la falta de educación financiera te mantiene atrapado en la carrera de ratas. Pero no te preocupes, no todo es negativo. Cada capítulo está pensado para darte herramientas prácticas, accionables, reales. No quiero que termines este audiolibro con miedo, sino con poder. Poder para reconocer cómo funciona el juego y, más importante, para aprender a ganarlo. Aquí encontrarás ejercicios concretos para detectar cuánto dinero pierdes cada año en comisiones invisibles. Medir cómo la inflación afecta tu vida real, no solo en estadísticas. Crear un plan de salida de deudas con pasos claros. Diseñar tu primer estado financiero personal. Identificar y construir fuentes de ingreso pasivo. Invertir con menos de $100 en vehículos accesibles. Optimizar tu flujo de dinero y pagar menos impuestos legalmente. Y finalmente, construir tu propio plan de libertad financiera a 5 años. Este libro no es para entretenerte, es para transformarte. No quiero que escuches estas palabras como si fueran una historia ajena. Quiero que las vivas como una llamada de atención personal. Porque mientras estás aquí, escuchando, los bancos están cobrando comisiones a millones de personas. Están financiando con intereses altísimos las deudas de familias enteras. Están enriqueciendo a unos pocos mientras la mayoría vive cada vez con menos. La pregunta es, ¿vas a seguir siendo parte de esa mayoría o vas a dar el paso hacia la minoría consciente que entiende las reglas del juego y aprende a usarlas a su favor? Este audiolibro es un mapa. El camino está frente a ti. Y aunque el título sea provocador, tu banco quiere que seas pobre, la verdad es que el poder siempre estuvo en tus manos. Prepárate. Lo que viene no es cómodo, pero sí necesario. Si aplicas lo que aprenderás aquí, no solo mejorarás tus finanzas, cambiarás tu relación con el dinero para siempre. Bienvenido, estás a punto de descubrir el juego oculto del sistema financiero y cómo salir vencedor de él. Capítulo 1. El juego oculto de los bancos. Imagina que entras a un banco. Ves los pisos brillantes, las paredes blancas, los cajeros impecables con sus sonrisas ensayadas. Todo parece transmitir seguridad, confianza y prestigio. Pero detrás de esa fachada elegante hay un juego perfectamente diseñado, un juego en el que casi siempre pierdes. Hoy quiero abrirte los ojos a ese juego oculto de los bancos, y no te voy a hablar en abstracto. Vamos a desarmar pieza por pieza cómo funciona el modelo de negocio bancario, cómo manipulan tu psicología y cómo puedes calcular con tus propios números cuánto dinero te están quitando cada año sin que te des cuenta. ¿Cómo funciona realmente el modelo de negocio bancario? La mayoría de la gente cree que los bancos son guardianes de su dinero, que el banco guarda tus ahorros en una caja fuerte y cuando alguien pide un préstamo, el banco presta su propio dinero. Pero eso es un mito. La verdad es esta: el banco gana dinero principalmente prestando lo que no tiene y cobrando por lo que no hace. 1. Intereses sobre préstamos y tarjetas de crédito. Cada vez que alguien pide un préstamo, el banco no necesita tener ese dinero en sus reservas. Gracias al sistema de reserva fraccionaria, pueden prestar hasta 9 veces más de lo que realmente poseen. En otras palabras, si tú depositas $1,000, el banco puede prestar 9,000. Y por esos 9,000 cobra intereses que se convierten en ingresos gigantescos. 2. Comisiones por servicios invisibles. Te cobran por sacar dinero en un cajero que no es el suyo, por mantener una cuenta inactiva, por hacer una transferencia internacional, por retrasarte un día en el pago de tu tarjeta.
Y lo curioso es que muchos de estos cargos son automáticos y pasan desapercibidos, porque están diseñados para ser pequeños, indoloros. 3. El diferencial de tasas. Mientras a ti te pagan, por ejemplo, un 1% anual por tu cuenta de ahorro, ellos prestan ese mismo dinero a otra persona a un 30% en una tarjeta de crédito. Ese margen es su mina de oro. En resumen, el banco no vive de ti, vive de tu ignorancia, y esa ignorancia es lo que hoy vamos a derribar. La psicología detrás de las comisiones y tasas de interés. Los bancos son expertos en psicología. Ellos saben que el dinero no es solo números, es emoción, miedo y confianza. 1. El pequeño porcentaje. Cuando lees solo 1.5% de comisión, tu cerebro lo percibe como insignificante, pero aplicado a montos grandes o de manera repetitiva, se convierte en cientos o miles de dólares al año. 2. El efecto de la comodidad. Te venden la idea de que pagar con tarjeta, financiar a meses o tener acceso inmediato es comodidad. Y sí, lo es, pero lo que no te dicen es que esa comodidad puede costarte hasta un 300% más del valor original del producto. 3. El juego de la confianza. Al vestirse de instituciones respetables, con edificios imponentes y publicidad inspiradora, logran que sientas que tu dinero está seguro. Pero seguridad no significa rentabilidad y mucho menos significa justicia. Caso real, un estudio en EU reveló que más del 40% de los ingresos de los bancos provienen de comisiones ocultas y cargos extras que los clientes ni siquiera revisan. Bueno, ahora vamos a lo más importante, aplicar. Quiero que hagas este ejercicio conmigo, lápiz en mano o en tu móvil. No te tomará más de 5 minutos y puede revelarte una verdad incómoda. ¿Cuánto dinero regalas cada año al banco sin darte cuenta? 1. Lista de cuentas. Escribe todas las cuentas bancarias y tarjetas que tienes. Ejemplo, cuenta nómina, tarjeta de crédito principal, tarjeta de crédito secundaria, cuenta de ahorro. 2. Comisiones fijas. Anota cuánto te cobran por mantenimiento de cada una. Ejemplo, $10 al mes en la cuenta de ahorro igual a $120 al año. 3. Comisiones variables. Revisa tu estado de cuenta de los últimos 3 meses y registra cargos como retiro en cajero a seno, comisión por pago tardío, comisión por transferencia internacional ejemplo, $3 por retiro, 4 veces al mes, igual a 12 por 12 meses, 144 al año. 4. Intereses en créditos. Si tienes una tarjeta con saldo pendiente, anota los intereses pagados en el último mes y multiplícalos por 12. Ejemplo, $50 de interés al mes igual a $600 al año. 5. Suma total. Ahora suma los montos de los 3 puntos anteriores. Resultado, esta cifra es lo que estás donando al banco cada año al banco. Para muchas personas, esta suma va de $500 a $2,000 anuales. ¿Te das cuenta? Este es dinero que podrías estar invirtiendo, ahorrando para un viaje o incluso creando un pequeño negocio. Bueno, ¿cómo funciona realmente el modelo de negocio bancario? La historia de Marta. Marta, una diseñadora gráfica de 32 años, pensaba que sus finanzas estaban bajo control. Cada mes pagaba religiosamente su tarjeta de crédito y mantenía una cuenta de ahorro por seguridad. Un día hizo este mismo ejercicio. Descubrió que pagaba $8 al mes por mantenimiento de su cuenta corriente, 96 al año. Hacía 3 retiros en cajeros de otros bancos cada mes, 9 por 12, 108 al año. Tenía un saldo pendiente en su tarjeta y los intereses sumaban $40 mensuales, 480 al año. En total, 684 al año evaporados. Con esa misma cantidad, Marta decidió abrir una cuenta en un broker online y empezar a invertir en un fondo indexado al S&P 500. 5 años después, ese dinero no solo se multiplicó, sino que le dio la confianza de que podía tomar control de sus finanzas sin depender del banco. Bueno, el mensaje clave de este capítulo. Los bancos no son tus aliados, no trabajan para ti. Su modelo de negocio se basa en aprovechar tu confianza y tu desconocimiento. Y si no despiertas, seguirás jugando un juego en el que siempre pierdes. Hoy ya tienes la primera herramienta, el ejercicio práctico que te revela cuántas fugas de dinero tienes por comisiones invisibles. En el siguiente capítulo, vamos a profundizar en una de las mentiras más grandes del sistema financiero, la trampa del ahorro tradicional. Ahí descubrirás por qué tu dinero guardado en una cuenta segura en realidad pierde valor todos los días y cómo puedes empezar a revertir esa situación. Recuerda esto, cada dólar que pierdes en comisiones es un dólar que regalaste sin recibir nada a cambio. Y a partir de hoy no vas a permitir que tu dinero trabaje para el banco, tu dinero va a trabajar para ti. Capítulo 2. La trampa del ahorro tradicional.
Cierra los ojos e imagina esto. Has trabajado duro durante todo un año. Guardas un poco de tu salario cada mes en una libreta de ahorro, confiado en que ese dinero estará seguro y creciendo. Te sientes responsable, orgulloso de tu disciplina. Pero cuando pasan los años y comparas lo que ahorraste con lo que realmente puedes comprar con ese dinero, descubres una verdad dolorosa. Ahorrar de manera tradicional es, en realidad, perder dinero. Hoy vamos a destapar otra de las mentiras mejor disfrazadas del sistema financiero, la trampa del ahorro tradicional. ¿Por qué ahorrar en cuentas corrientes o libretas es perder dinero? Los bancos han vendido por décadas la idea de que ahorrar en una cuenta es el camino seguro. Lo escuchamos desde niños. Hijo, guarda tu dinero en el banco, así estarás seguro. Y sí, seguro está. Seguro de que pierde valor cada día. La inflación como enemigo silencioso. La inflación es ese monstruo invisible que se come tu dinero a mordidas. Si hoy compras con $100 un carrito lleno en el supermercado, dentro de un año esos mismos $100 tal vez solo alcancen para la mitad. Si tu cuenta de ahorro te paga 1% anual, pero la inflación en tu país es del 6%, significa que tu dinero pierde 5% de valor real cada año. Es como llenar una cubeta con agua mientras abajo tiene un agujero. Tú te esfuerzas en echar más y más, pero nunca se llena. El juego de los bancos. Mientras tú te conformas con ese 1% que te pagan por tus ahorros, el banco usa ese mismo dinero para prestar a otros con intereses del 20, 30% o hasta 100% en el caso de las tarjetas de crédito. Ellos multiplican su ganancia mientras tú ves cómo tu dinero se vuelve cada vez más inútil. Destapando una verdad oculta del sistema financiero. Ahora vamos a destapar otra de las mentiras mejor disfrazadas del sistema financiero, la trampa del ahorro tradicional. Abramos los ojos. ¿Por qué ahorrar en cuentas corrientes o libretas es perder dinero? Los bancos han vendido por décadas la idea de que ahorrar en una cuenta es el camino seguro. Lo escuchamos desde niños. Hijo, guarda tu dinero en el banco, así estarás seguro. Y sí, seguro está. Seguro de que pierde valor cada día. La inflación como enemigo silencioso. La inflación es ese monstruo invisible que se come tu dinero a mordidas. Si hoy compras con $100 un carrito lleno en el supermercado, dentro de un año esos mismos $100 tal vez solo alcancen para la mitad. Si tu cuenta de ahorro te paga 1% anual, pero la inflación en tu país es del 6%, significa que tu dinero pierde 5% de valor real cada año. Es como llenar una cubeta con agua mientras abajo tiene un agujero. Tú te esfuerzas en echar más y más, pero nunca se llena. El juego de los bancos. Mientras tú te conformas con ese 1% que te pagan por tus ahorros, el banco usa ese mismo dinero para prestar a otros con intereses del 20, 30% o hasta 100% en el caso de las tarjetas de crédito. Ellos multiplican su ganancia mientras tú ves cómo tu dinero se vuelve cada vez más inútil. Ejemplo real. El café que nunca vuelve. Piensa en este ejemplo. En el año 2000, en muchos países de Latinoamérica, un café costaba alrededor de 50 centavos de dólar. Hoy, en 2025, ese mismo café puede costar $2 o incluso más. Esto significa que en 25 años el café subió un 400%. Ahora, imagina que guardaste $1,000 en una cuenta de ahorro en el año 2000. Ese dinero con intereses del 1% anual hoy sería aproximadamente $1,280. Pero en términos reales ya no compra lo que compraba antes. En el 2000 te alcanzaba para 2,000 cafés. Hoy apenas te alcanza para 640. Punto. Esa es la prueba de que ahorrar en cuentas bancarias tradicionales no es crecer, es retroceder lentamente. La psicología de la seguridad. ¿Por qué entonces seguimos cayendo en esta trampa? Porque la palabra seguridad está profundamente ligada a nuestro instinto de supervivencia. Preferimos tener poquito pero seguro antes que arriesgarnos. Los bancos explotan esa emoción. Te dicen, ahorra con nosotros, tu dinero está protegido. Y es cierto, protegido contra robos o fraudes, pero no contra la inflación. Es como si guardaras un helado en una caja fuerte. Nadie te lo roba, pero igual se derrite. Ejercicio práctico.
tu simulador personal de pérdida de valor. Ahora vamos a lo que importa, aplicar. Quiero que construyas tu propio simulador de pérdida de dinero para abrir los ojos de una vez por todas. 1. Anota tu saldo de ahorro actual. Ejemplo, $5,000. 2. Investiga la tasa de interés que te paga tu cuenta. Ejemplo, 1%. 3. Investiga la inflación promedio de tu país en los últimos 5 años. Ejemplo, 6% anual. 4. Calcula tu rendimiento real. Fórmula, tasa de interés menos inflación. Ejemplo, 1% menos 6% igual a menos 5% al año. 5. Proyecta a 5 y 10 años. A 5 años, $5,000 perderían alrededor de 25% de su valor. Te quedarías con poder de compra de solo $3,750. A 10 años, la pérdida sería de un 50%. Tu dinero tendría el mismo poder que $2,500 hoy. Punto. ¿Te das cuenta? Ahorrar en cuentas bancarias es como caminar en una cinta de correr. Haces esfuerzo, pero nunca avanzas. Caso práctico. La historia de Carlos. Carlos, un ingeniero de 40 años, llevaba 15 años ahorrando en una libreta. Había reunido $20,000. Pensaba que estaba protegido, pero cuando hizo este ejercicio se dio cuenta de que, descontando la inflación, su dinero tenía un valor real de apenas $12,000. Había perdido $8,000 de poder adquisitivo sin gastar un solo centavo. Con esa lección, Carlos tomó acción. Decidió mover una parte de su dinero a un fondo indexado de bajo costo que le daba un rendimiento promedio del 8% anual. Ahora, en lugar de perder valor, su dinero crece por encima de la inflación. El mensaje clave de este capítulo. El ahorro tradicional es una ilusión. Sí, tu dinero está seguro en números, pero no en valor real. La verdadera seguridad no está en dejar tu dinero dormido en el banco, sino en hacerlo trabajar para ti. En el próximo capítulo vamos a entrar en otra de las trampas más poderosas del sistema, la deuda. Verás cómo las tarjetas de crédito y préstamos están diseñados para mantenerte atrapado y cómo salir de esa telaraña con un plan claro y práctico. Cada día que tu dinero se queda quieto en una cuenta bancaria, la inflación se lo come poco a poco. Y mientras tú pierdes, el banco gana. No se trata de ahorrar, se trata de invertir con inteligencia. Capítulo 3. Deuda. El negocio millonario contra ti. Imagina que caminas por un centro comercial. Una joven sonriente se te acerca y te ofrece una tarjeta de crédito sin anualidad el primer año. Te dice que puedes llevarte lo que quieras hoy y pagarlo después en cómodas mensualidades. Parece una oportunidad irresistible. Pero lo que no te dicen es que detrás de esa sonrisa amable se esconde una maquinaria diseñada para atraparte en un ciclo casi interminable, la deuda. Hoy vamos a desnudar cómo las tarjetas de crédito y préstamos están diseñados para mantenerte atado. Y lo más importante, te daré un plan paso a paso para que salgas de esa trampa mucho más rápido de lo que imaginas. Cómo las tarjetas de crédito y préstamos están diseñados para atraparte. 1. La ilusión del dinero gratis. Cuando te aprueban una tarjeta, sientes que tienes más dinero, pero ese dinero no es tuyo, es un préstamo disfrazado. Y el negocio del banco no es que lo pagues todo a tiempo. Su negocio es que pagues tarde, que te retrases, que solo abones el mínimo. 2. El pago mínimo, la trampa más cara. La mayoría de los clientes no leen lo que significa el pago mínimo. Si debes $1,000 y el banco te dice que solo pagues $30 al mes, parece fácil, ¿verdad? Lo que no ves es que, si solo pagas el mínimo, podrías tardar más de 10 años en liquidar la deuda y terminar pagando hasta 3 veces más de lo que pediste prestado. 3. Intereses compuestos en tu contra. Mientras tú intentas sobrevivir con tu salario, los intereses compuestos juegan para el banco. Cada mes se suman nuevos intereses sobre lo que ya debías. Ellos usan la misma fórmula que podría hacerte rico si invirtieras, pero invertida. En lugar de generar riqueza, genera pobreza acumulativa. 4. La psicología de la urgencia. Los bancos saben que tomamos decisiones emocionales. Te ofrecen compra ahora, paga después, justo en el momento en que más deseas algo. Esa gratificación inmediata activa en tu cerebro la misma dopamina que una droga,
y una vez enganchado, es muy difícil salir. Como las tarjetas de crédito y préstamos. Inserta el caso. Caso real. La deuda infinita de Ana. Ana, una profesora, comenzó con una tarjeta de crédito de $500 para emergencias. El primer año la usaba solo de vez en cuando, pero después vinieron las promociones, 6 meses sin intereses, 10% de descuento pagando con tarjeta. Poco a poco fue acumulando gastos que superaban su capacidad de pago. Cuando se dio cuenta, debía $7,000. Cada mes pagaba el mínimo, alrededor de $200. Después de 3 años pagando religiosamente, su deuda no bajaba, seguía debiendo casi lo mismo. ¿Por qué? Porque los intereses, 28% anual, devoraban la mayor parte de su esfuerzo. Este caso es común. Según estudios, más del 60% de los usuarios de tarjetas en Latinoamérica y EU mantienen saldos pendientes durante años. Y ese es el verdadero negocio. No que pagues, sino que nunca termines de pagar. El negocio millonario contra ti. ¿Sabías que los bancos ganan más de $1 billón al año solo en intereses de tarjetas de crédito a nivel mundial? Ese dinero no cae del cielo. Sale de millones de personas atrapadas en la ilusión de que un poquito de deuda no hace daño. La deuda es, literalmente, un impuesto privado sobre tu falta de educación financiera. Ejercicio práctico. El plan para salir de deudas más rápido. Ahora viene lo más importante, ¿cómo escapar? Existen 2 métodos probados y efectivos, el método bola de nieve y el método avalancha. Te explicaré ambos y luego podrás elegir el que mejor se adapte a tu psicología. Método 1. Bola de nieve, emocional. 1. Haz una lista de todas tus deudas, tarjetas, préstamos, créditos. 2. Ordénalas de menor a mayor saldo. 3. Paga el mínimo en todas, excepto en la más pequeña. En esa, mete todo el dinero extra que puedas hasta liquidarla. 5. Una vez saldada, usa ese dinero extra para atacar la siguiente. Ventaja. Te da victorias rápidas que te motivan a seguir. 2. Ideal para personas que necesitan motivación emocional. B. Método avalancha, matemático. 1. Haz una lista de todas tus deudas. 2. Ordénalas por tasa de interés, de mayor a menor. 3. Paga el mínimo en todas, excepto en la de mayor interés. 4. Una vez eliminada, pasa a la siguiente. Ventaja. Ahorras más dinero en intereses. 2. Ideal para personas más disciplinadas y racionales. D. Caso práctico. Juan, el ingeniero endeudado. Juan debía $12,000 distribuidos en 4 tarjetas. Hizo este plan. Tarjeta A, $500, 20% interés. Tarjeta B, $3,000, 22%. Tarjeta C, $4,000, 28%. Tarjeta D, $4,500, 30%. Usó el método avalancha. Atacó la tarjeta D con todo su extra, $600 al mes. En 8 meses la liquidó. Luego usó esos 600 más el pago mínimo para la siguiente, y así sucesivamente. En 3 años, Juan quedó libre de deudas. Si hubiera seguido pagando solo mínimos, habría tardado más de 15 años. Bonus. Estrategias adicionales para acelerar tu salida. 1. Renegocia tus deudas. Muchos bancos aceptan bajar intereses si muestras intención real de pago. 2. Consolida. Unir varias deudas en un solo préstamo de menor interés puede ahorrarte miles. 3. Vende lo innecesario. Una venta rápida de cosas que no usas puede darte capital inmediato para atacar deudas. 4. Crea ingresos adicionales. Aunque sea $100 extra al mes, ese dinero aplicado correctamente reduce años de deuda. Estrategias adicionales para acelerar tu salida. El mensaje clave de este capítulo. La deuda no es solo números, es una trampa psicológica, matemática y emocional diseñada para enriquecer a los bancos y empobrecerte a ti. Pero hay salida. Si aplicas un plan como el método bola de nieve o el método avalancha, podrás liberarte más rápido de lo que crees, y cuando lo hagas, sentirás algo increíble: libertad. En el próximo capítulo, vamos a revelar otro enemigo invisible, la inflación, el robo silencioso que cada día erosiona tu poder de compra sin que lo notes. La deuda es la cadena más rentable para los bancos y la más pesada para ti. Pero recuerda, ninguna cadena es irrompible cuando tienes un plan y la decisión de liberarte. Capítulo 4. Inflación, el robo silencioso.
Quiero que imagines lo siguiente. Hoy vas al supermercado con $100 en tu bolsillo. Llenas tu carrito con todo lo que necesitas para la semana. Un año después, vuelves con los mismos $100, pero esta vez tu carrito solo va a la mitad. ¿Qué pasó? ¿Te cambiaron los precios de la noche a la mañana? No, lo que pasó se llama inflación. Y déjame decirlo sin rodeos, la inflación es el impuesto más injusto de todos, porque no te lo cobra el gobierno en una boleta, sino que te lo roba poco a poco, todos los días, sin que te des cuenta. Hoy vamos a entender qué es realmente la inflación, cómo destruye tu poder adquisitivo y cómo crear tu propio índice personal para medirla en tu vida real. Punto 0. ¿Qué es realmente la inflación? La definición académica dice: la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Pero vamos a dejar la teoría. La inflación no es más que esto. Cada año, tu dinero compra menos cosas. Punto A. En los 90, con $10 ibas al cine, comprabas palomitas y aún te sobraba para el bus de regreso. Punto B. Hoy, esos mismos $10 apenas alcanzan para la entrada. Punto C. La inflación es ese enemigo invisible que se infiltra en tu vida y reduce tu nivel de vida aunque trabajes igual o más que antes. Punto 3. ¿Cómo erosiona tu poder adquisitivo? La inflación es peligrosa porque no se siente de golpe, sino en pequeños aumentos graduales. Un ejemplo clásico. Punto A. Un café costaba $1 el año pasado. Hoy cuesta $1.10. Punto B. Parece insignificante, pero si la inflación es del 10% anual, en 7 años el mismo café costará el doble. Punto C. Lo que significa que si tu salario no sube al mismo ritmo, en la práctica eres más pobre cada año. Punto 4. El negocio oculto detrás de la inflación. Lo más doloroso, la inflación no es un accidente. Muchas veces es parte del diseño del sistema. Punto A. Los gobiernos imprimen más dinero del que deberían para financiar deudas. Punto B. Los bancos centrales ajustan tasas que terminan afectando directamente lo que pagas por créditos y lo que recibes por tus ahorros. Punto C. Y los bancos comerciales, como ya viste en capítulos anteriores, siguen ganando porque te prestan dinero caro mientras tus ahorros pierden valor. Punto D. En otras palabras, la inflación no solo es un robo silencioso, es un robo legalizado. Punto 5. Caso real, el salario que no alcanza. María trabaja como enfermera. Hace 5 años ganaba $1,000 al mes. Hoy sigue ganando $1,000. En el papel, su salario no cambió, pero hace 5 años, con ese dinero podía pagar renta, comida, transporte y aún le sobraba para ahorrar. Hoy, con los mismos $1,000, apenas le alcanza para cubrir lo básico. ¿Su salario bajó? No. ¿Su esfuerzo es menor? No. Lo que pasó es que la inflación se robó su calidad de vida. Punto 6. Ejercicio práctico. Crea tu propio índice personal de inflación. Los gobiernos publican estadísticas de inflación, pero rara vez reflejan tu realidad. Tal vez digan que la inflación es del 5%, pero tú sientes que en tu vida real es del 15%, y probablemente tengas razón. Por eso, quiero que crees tu propio índice personal de inflación. Paso 1. Haz una lista de tus gastos principales. Incluye categorías como: punto A. Renta o hipoteca. Punto B. Alimentación. Punto C. Transporte. Punto D. Servicios. Luz, agua, internet. Punto E. Educación. Punto F. Salud. Punto G. Ocio. Paso 2. Anota cuánto gastabas hace un año en cada categoría. Ejemplo. Punto A. Alimentación, $300. Punto B. Transporte, $100. Punto C. Renta, $500. Paso 3. Anota cuánto gastas hoy en esas mismas categorías. Ejemplo. Punto A. Alimentación, $360. Punto B. Transporte, $120. Punto C. Renta, $550. Paso 4. Calcula el aumento porcentual en cada categoría. Fórmula. Gasto actual menos gasto antiguo entre gasto antiguo por 100. Ejemplo. Punto A. Alimentación. 360 menos 300 entre 300 por 100. 20%. Punto B. Transporte. 120 menos 100 entre 100 por 100. 20%. Punto C. Renta. 550 menos 500 entre 500 por 100. 10%. Paso 5. Calcula tu inflación personal. Saca el promedio de todos los porcentajes.
Punto A. Ese número es tu inflación real. Quizás descubras que mientras el gobierno dice 5%, tu vida refleja un 15 o más por ciento. Punto 7. Estrategia para defenderte. Punto A. Invierte, no ahorres estático. Tu dinero debe estar en vehículos que al menos superen la inflación, fondos indexados, ETFs, bienes raíces digitales. Punto B. Aumenta ingresos, no solo recortes. Reducir gastos ayuda, pero la clave es crear nuevas fuentes de ingreso que corran más rápido que la inflación. Punto C. Negocia y ajusta. Revisa contratos de renta, busca alternativas más baratas de servicios y negocia cada gasto fijo como si tu vida dependiera de ello. ¿Por qué depende? Porque depende. Punto 9. Caso práctico. Luis y su índice personal. Luis, un programador freelance, decidió hacer este ejercicio. El gobierno de su país reportaba una inflación del 6%, pero al revisar sus gastos vio que: Punto A. La comida había subido 18%. Punto B. El alquiler 12%. Punto C. Transporte 15%. Su índice personal de inflación fue del 15%. Eso explicó por qué, aunque ganaba lo mismo, cada mes sentía que el dinero no alcanzaba. Con esa claridad, Luis decidió buscar un cliente internacional y cobrar en dólares, protegiéndose de la devaluación de su moneda local. En un año, no solo recuperó poder adquisitivo, sino que logró ahorrar en una moneda más fuerte. Punto 11. El mensaje clave de este capítulo. La inflación es el ladrón que nunca duerme. Si no haces nada, se lleva una parte de tu riqueza cada día. Pero cuando entiendes cómo funciona y mides su impacto real en tu vida, puedes diseñar estrategias para protegerte. En el próximo capítulo veremos otra verdad incómoda, la mentira de la educación financiera tradicional. Descubrirás por qué nunca te enseñaron estas cosas en la escuela y cómo empezar a crear tu propio mapa financiero desde cero. El billete que guardas hoy en tu cartera no vale lo mismo mañana. La inflación no pide permiso, no avisa, simplemente roba. Y si no haces nada, seguirás trabajando más para comprar menos. Capítulo 5. La mentira de la educación financiera tradicional. Cierra los ojos e imagina tu época de escuela. Años y años aprendiendo matemáticas, historia, geografía, química, biología, pero dime, ¿recuerdas alguna clase que te enseñara a manejar una tarjeta de crédito, a invertir en un fondo indexado, a entender tu flujo de caja personal? La respuesta es no, y no es casualidad. El sistema educativo no está diseñado para hacerte libre financieramente, sino para prepararte a ser un buen trabajador, un engranaje que se ajusta al sistema. Hoy vamos a destapar la gran mentira de la educación financiera tradicional. ¿Por qué nunca te enseñaron lo que de verdad importa? ¿Qué consecuencias tiene? Y lo más importante, ¿cómo empezar a diseñar tu propio mapa financiero desde cero? Lo que nunca te enseñaron en la escuela ni en la universidad. 1. Te enseñaron a ser empleado, no a ser libre. Desde niños nos dicen, estudia, consigue un buen trabajo y tendrás éxito. Lo que no te dicen es que un empleo estable no garantiza libertad. Si solo dependes de tu salario, estás a una decisión de tu jefe o a una crisis económica de perderlo todo. 2. Te enseñaron a ahorrar pero no a invertir. Quizás te dijeron, ahorra para el futuro, pero nadie te explicó que si dejas tu dinero quieto en una cuenta, la inflación lo devora. Nunca te mostraron que el verdadero camino es invertir en activos que crecen. 3. Te enseñaron fórmulas, pero no hábitos. Es probable que sepas calcular el área de un triángulo o la raíz cuadrada de un número enorme, pero ¿alguien te enseñó cómo organizar tus gastos, cómo negociar tu salario o cómo salir de deudas? La educación financiera real no está en las fórmulas, sino en los hábitos diarios. 4. Te enseñaron a obedecer, no a cuestionar. El sistema quiere consumidores obedientes. Por eso, te enseñaron a pagar impuestos sin entenderlos, a firmar contratos sin leer la letra pequeña y a confiar ciegamente en bancos y gobiernos. En resumen, te educaron para encajar, no para liberarte. La consecuencia de esta mentira. La consecuencia es que millones de personas trabajan toda su vida sin jamás lograr estabilidad financiera. Viven de sueldo en sueldo, endeudados, creyendo que la culpa es suya, cuando en realidad la culpa es de un sistema que nunca los preparó para ganar el juego del dinero. El banco sabe más de dinero que tú. El gobierno sabe más de dinero que tú. Adivina quién gana siempre. Exacto, ellos. Caso real,
Pedro, el buen estudiante. Pedro siempre fue el mejor de su clase. Graduado con honores en ingeniería, consiguió un trabajo en una multinacional. Ganaba bien, pero no sabía administrar. A los 35 años debía en tarjetas, no tenía ahorros ni inversiones y dependía al 100% de su empleo. Un día reconoció la verdad. Había sido educado para ser empleado, no para ser libre. Se puso a estudiar por su cuenta sobre finanzas personales, inversión y ingresos pasivos. 5 años después, había creado un pequeño portafolio de inversiones y un negocio digital que le daba ingresos extra. Moraleja, la verdadera educación financiera empieza cuando decides aprender por ti mismo. Ejercicio práctico. Diseña tu primer estado financiero personal. Hoy vas a hacer algo que la escuela nunca te enseñó. Vas a construir tu estado financiero personal, un mapa sencillo pero poderoso que te mostrará dónde estás y hacia dónde puedes ir. Paso 1. Anota tus ingresos mensuales. Incluye todo lo que: salario, comisiones, ingresos extra, rentas, etc. Ejemplo: salario, 1,500 pesos. Freelance, 300 pesos. Total ingresos, 1,800 pesos. Paso 2. Anota tus gastos mensuales. Divide en categorías: fijos, renta, servicios, transporte; variables: comida, ocio, compras. Ejemplo: renta, 600 pesos. Servicios, 200 pesos. Transporte, 150 pesos. Alimentación, 300 pesos. Ocio, 150 pesos. Total gastos, 1,400 pesos. Paso 3. Calcula tu flujo de caja. Ingresos menos gastos igual a flujo de caja. Ejemplo: 1,800 menos 1,400 igual a 400 pesos de excedente. Paso 4. Clasifica tus activos y pasivos. Activos igual a cosas que te generan dinero: inversiones, renta de un inmueble, negocio. Pasivos igual a cosas que te cuestan dinero: deudas, préstamos, tarjeta de crédito. Ejemplo: activo, inversión en ETF, 2,000 pesos. Pasivo, deuda tarjeta, 1,500 pesos. Paso 5. Evalúa tu situación. ¿Tienes excedente mensual? ¿Tienes más activos que pasivos? ¿Tu dinero trabaja para ti o solo trabajas para ganar dinero? Este estado financiero es como el tablero de control de un avión. No puedes volar a la libertad si no sabes dónde estás parado. Estrategia para avanzar después del ejercicio. 1. Si tienes excedente, ese dinero debe ir a un plan de inversión, no a gastos innecesarios. 2. Si tienes déficit, necesitas reducir gastos o aumentar ingresos de inmediato. 3. Si tienes más pasivos que activos, tu prioridad es liquidar deudas y construir activos. Si ya tienes activos, felicidades, tu dinero ya empezó a trabajar para ti. Caso práctico. Laura y su primer estado financiero. Laura, una abogada de 28 años, siempre sentía que el dinero se le escapaba. Al hacer este ejercicio, descubrió que gastaba 250 pesos al mes en comidas fuera de casa y 120 pesos en suscripciones que ni usaba. Eso eran 370 pesos fantasma cada mes. Al eliminarlos, convirtió su déficit en un excedente. Con ese dinero, abrió una cuenta de inversión y empezó a construir su primer portafolio. El simple hecho de poner los números en papel cambió el rumbo de su vida. El mensaje clave de este capítulo. La mentira más grande es creer que la escuela te preparó para la vida financiera. No lo hizo. La verdadera educación financiera comienza contigo, con tus decisiones, con tus hábitos y con tu disposición de aprender lo que de verdad importa. En el próximo capítulo vamos a ver cómo dar el siguiente gran paso: escapar de la carrera de ratas. Te mostraré cómo identificar ingresos pasivos y empezar a construir fuentes de dinero que no dependan solo de tu trabajo diario. Recuerda esto: la escuela te enseñó a sumar, restar y obedecer, pero nunca te enseñó a construir riqueza. Esa responsabilidad es tuya y empieza hoy. Capítulo 6. ¿Cómo escapar de la carrera de ratas? Imagina un hámster dentro de una rueda. Corre, 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 pero nunca avanza. Así es la vida de millones de personas. Trabajan duro toda la semana, cobran su sueldo, pagan deudas, cubren gastos y cuando parece que podrán respirar, empieza otra vez el ciclo. A eso Robert Kiyosaki lo llamó la carrera de ratas. Trabajar únicamente por dinero,
sin construir nunca la libertad. Y déjame decirlo claro. El sistema financiero quiere que te quedes atrapado en esa rueda toda tu vida. Hoy vas a descubrir cómo salir de ese ciclo, cómo diferenciar ingresos activos de pasivos y cómo identificar 3 posibles fuentes de ingreso adicional que puedes empezar a construir en tu vida desde ahora. La diferencia entre ingresos activos y pasivos. 1. Ingresos activos. Son los que dependen directamente de tu tiempo y esfuerzo, tu salario, tus horas extras, lo que ganas como freelance. Problema: si dejas de trabajar, dejas de ganar. Ingresos pasivos. Son los que entran aunque no trabajes ese día. Pueden provenir de rentas, regalías, inversiones o negocios automatizados. Ventaja: tu tiempo deja de ser el límite de tus ingresos. La mayoría de la gente tiene solo ingresos activos, y esa es la razón por la que se quedan atrapados. La salida está en construir ingresos pasivos poco a poco hasta que superen tus gastos básicos. Ejemplo real. La diferencia en 2 vidas. Javier, médico, gana $5,000 al mes. Vive bien, pero todo depende de sus horas en el hospital. Si se enferma y no trabaja, no gana. Claudia, maestra, gana $2,000 al mes, pero además tiene un blog educativo monetizado que le da $800 mensuales y un pequeño apartamento en alquiler que le genera $500. Aunque su salario es menor, Claudia está más cerca de la libertad que Javier. Moral: no se trata de cuánto ganas, sino de cómo lo ganas. Paso 1 para escapar. Entender tu número de libertad. Tu número de libertad es el monto de dinero que necesitas cubrir cada mes sin depender de tu trabajo activo. Ejemplo: gastos mensuales igual a $1,500. Si logras generar $1,500 en ingresos pasivos, eres libre. No significa que no trabajes nunca más, sino que trabajas por elección, no por obligación. Ejercicio práctico. Identifica 3 posibles fuentes de ingresos adicionales. Ahora vamos a poner manos a la obra. Toma una hoja o tu móvil y escribe conmigo. Paso 1. Haz un inventario de habilidades y recursos. Pregúntate: ¿qué sé hacer que otros pagarían por aprender? ¿Qué activos ya tengo que podrían generar ingresos? ¿Qué cosas consumo que también podría vender? Paso 2. Piensa en 3 posibles fuentes de ingresos adicionales. Algunos ejemplos aplicables. 1. Ingresos digitales. O crear un curso online, un ebook, un canal de YouTube o un blog monetizado. Caso real: Andrés el contador creó un canal en TikTok explicando impuestos, en videos cortos. Hoy gana más de $1,000 mensuales en patrocinios. 2. Inversiones accesibles. Fondos indexados, ETFs o microinversiones desde $50 o $100 al mes. Caso real: Mariana empezó invirtiendo $100 al mes en un ETF. En 5 años acumuló más de $8,000, generando ingresos sin esfuerzo. 3. Activos físicos o servicios. Alquilar una habitación en Airbnb, comprar máquinas expendedoras, revender productos online. Caso real: Felipe compró una máquina de snacks usada por $500. La colocó en una oficina y genera $120 extra al mes. Tu tarea es anotar al menos 3 ideas que sean posibles en tu vida. No tienen que ser gigantes, solo realistas y accionables. Estrategia: empezar pequeño pero constante. Uno de los errores más grandes es creer que necesitas una gran inversión para generar ingresos pasivos. La realidad es que puedes empezar con poco, pero necesitas consistencia. Regla del 1%. Comprométete a mover cada mes al menos el 1% de tus ingresos hacia un proyecto de ingreso pasivo. Automatiza. Que el dinero se transfiera automáticamente, sin depender de tu fuerza de voluntad. Reinvierte. Cada ingreso adicional debe alimentar tu sistema, no tus gastos inmediatos.
Caso práctico. Daniel y su escape me la rueda. Daniel, empleado administrativo, ganaba $1,200 mensuales. Sentía que no podía ahorrar nada, pero aplicó el ejercicio. Idea 1. Rentó el cuarto libre de su casa en Airbnb. $200 extra. Idea 2. Empezó a ofrecer asesorías online. $150 extra. Idea 3. Comenzó a invertir $50 al mes en un fondo indexado. En un año, Daniel pasó de 0 de ingresos pasivos a $350 mensuales. No es mucho, pero cubría parte de su renta. Eso le dio motivación y visión. 5 años después, sus ingresos pasivos superaban los $1,500. Ya no trabajaba para sobrevivir, trabajaba por elección. El mensaje clave de este capítulo. La carrera de ratas no se rompe de un día para otro. Se rompe construyendo, paso a paso, ingresos que no dependan de tu tiempo directo. Una vez que tus ingresos pasivos igualan tus gastos básicos, te liberas del sistema. En el próximo capítulo vamos a ver cómo invertir con inteligencia, incluso si hoy solo tienes $100. Descubrirás vehículos simples, accesibles y seguros para hacer crecer tu dinero. La libertad financiera no llega con un golpe de suerte. Llega cuando construyes fuentes de ingresos que corren más rápido que tus gastos. Cada dólar que trabaja para ti es un ladrillo en el puente hacia tu libertad. Capítulo 7. El poder de la inversión inteligente. Imagina sembrar una semilla en la tierra. No parece gran cosa, pequeña, frágil, insignificante. Pero con el tiempo, esa semilla puede convertirse en un árbol que da sombra, frutos y vida durante décadas. El dinero funciona exactamente igual. Cuando lo gastas, desaparece. Cuando lo guardas bajo el colchón, se seca. Pero cuando lo inviertes con inteligencia, crece y se multiplica. En este capítulo, vamos a derribar el mito de que invertir es solo para ricos. Verás que existen vehículos de inversión accesibles, simples y seguros. Y lo más importante, al final tendrás un ejercicio práctico para crear tu primer portafolio con menos de $100. El mito de que invertir es complicado. Durante años, nos han hecho creer que invertir es un juego reservado para millonarios, corredores de bolsa y gente con trajes elegantes en Wall Street. Esa es una mentira útil para los bancos y fondos tradicionales, porque así ellos siguen manejando tu dinero sin que tú lo cuestiones. La realidad es otra. Nunca en la historia fue tan fácil invertir como hoy. Con una conexión a Internet y menos de $100, puedes ser dueño de una parte de las empresas más grandes del mundo. Vehículos de inversión accesibles. Número 1. Fondos indexados. Un fondo indexado es como una canasta que contiene pedacitos de muchas empresas. En lugar de comprar una acción de Apple o Google, compras un pedazo de un fondo que incluye cientos de empresas. Ventaja: diversificación automática y bajas comisiones. Ejemplo: el fondo que sigue al S&P 500 ha dado históricamente un rendimiento promedio del 8% anual. ETFs. Exchange Traded Funds. Los ETFs funcionan parecido a los fondos indexados, pero se compran y venden en la bolsa como una acción. Hay ETFs de tecnología, de energías limpias, de bienes raíces. Ventaja: puedes invertir en sectores específicos con poco dinero. Ejemplo: un ETF de energías renovables te permite ser dueño de una parte de varias compañías solares y eólicas. Bienes raíces digitales. No hablo de comprar tierras en el metaverso. Me refiero a invertir en plataformas que permiten adquirir fracciones de propiedades reales. Hoy existen aplicaciones que te dejan invertir en inmuebles desde $50 o $100. Ventaja: acceso a un mercado que antes era solo para millonarios. Caso real: Marta y los $100 que cambiaron su visión. Marta, secretaria administrativa, siempre pensó que invertir era imposible para ella. Un día abrió una cuenta en un broker online y decidió poner $100 en un fondo indexado, al S&P 500. Pasó un año y aunque su dinero no se había duplicado,
había crecido a $108. Lo importante no fue la cantidad, sino la mentalidad. Marta dejó de ser simple ahorradora y pasó a ser inversionista. Ese pequeño paso cambió su visión para siempre. ¿Cómo crear tu primer portafolio con menos de $100? Ahora vamos a lo práctico. Paso 1. Elige una plataforma confiable. Busca un broker regulado en tu país o internacional con buena reputación. Hoy existen opciones como eToro, Interactive Brokers, Robinhood, GBM Plus, dependiendo de tu región. Paso 2. Define tu objetivo. Pregúntate, ¿quiero invertir para el retiro a largo plazo? ¿Quiero generar ingresos adicionales en 5 años? Mientras más largo el plazo, mejor funcionan fondos indexados y ETFs. Paso 3. Diversifica desde el inicio. Con $100 no vas a comprar medio mundo, pero sí puedes diversificar, por ejemplo, un 70% en un fondo indexado al S&P 500, un 20% en un ETF de tecnología y un 10% en efectivo dentro de la cuenta para oportunidades. Paso 4. Automatiza la constancia. La magia no está en poner $100 una sola vez. La magia está en poner $100 cada mes. Con la disciplina, en 10 años podrías tener miles de dólares invertidos. El poder del interés compuesto. Albert Einstein lo llamó la fuerza más poderosa del universo. El interés compuesto es el efecto de ganar rendimiento sobre tus rendimientos. Ejemplo, invierte $100 al mes durante 10 años en un fondo con rendimiento promedio del 8%. Aportaste $12,000, pero gracias al interés compuesto terminarías con más de $18,000. Eso significa que $6,000 no salieron de tu bolsillo. Los generó el dinero trabajando para ti. Esa es la diferencia entre quien solo ahorra y quien invierte. Ejercicio práctico. Crea tu primer portafolio. Hoy quiero que lo hagas real. 1. Descarga la app o regístrate en un broker confiable. 2. Deposita $50 o $100. 3. Compra tu primer fondo indexado o ETF. 4. Anótalo en una hoja o aplicación, fecha, cantidad y activo. Revisa una vez al mes, no todos los días. ¡Felicidades! En ese momento ya no eres solo consumidor, eres inversionista. Caso práctico. Ricardo y su plan de $100. Ricardo, estudiante universitario, decidió invertir $100 cada mes en un ETF del Nasdaq. En 5 años había aportado $6,000. Pero gracias al interés compuesto y al crecimiento del sector tecnológico, su cuenta tenía más de $8,500. ¿Ricardo se volvió millonario de la noche a la mañana? No, pero creó un hábito que lo llevará a hacerlo en el futuro. El mensaje clave de este capítulo: invertir no es un lujo, es una necesidad. No necesitas ser millonario para empezar. Necesitas empezar para algún día ser millonario. En el próximo capítulo, aprenderás a proteger tu dinero del sistema, estrategias legales para pagar menos impuestos, retener más y optimizar tu flujo de caja. El dinero que no inviertes se devalúa. El dinero que inviertes se multiplica. La verdadera riqueza no se construye con lo que ganas, sino con lo que haces con lo que ganas. Capítulo 8. Protege tu dinero del sistema. Imagina que tu dinero es como un balde lleno de agua. Trabajas duro todos los días para llenarlo, pero el balde tiene agujeros. Impuestos, comisiones, gastos invisibles. El sistema está diseñado para que siempre se escurra algo. El problema no es solo ganar dinero, el verdadero reto es retenerlo. Y aquí está la verdad incómoda. Si no aprendes a proteger tu dinero, siempre terminarás con menos de lo que mereces. En este capítulo vas a descubrir estrategias legales y prácticas para pagar menos impuestos, optimizar tu flujo de caja y, sobre todo, quedarte con más en tu bolsillo. La diferencia entre ricos y clase media. Los ricos no necesariamente ganan más que tú. Lo que hacen diferente es cómo protegen su dinero. Una persona de clase media recibe su salario, paga impuestos, gasta y si sobra algo, ahorra. Una persona rica primero genera ingresos a través de empresas o inversiones,
deduce gastos legales y paga impuestos sobre un monto mucho menor. La clave no es evadir, la clave es entender las reglas del juego y usarlas a tu favor. Estrategias legales para pagar menos impuestos. Número 1. Deducciones personales y profesionales. Muchos gastos que haces hoy podrían ser deducibles si los registras correctamente. Ejemplos: gastos de oficina en casa, internet, electricidad, computadora, formación y cursos relacionados con tu actividad, transporte y viajes de trabajo. Caso real: Sofía, diseñadora freelance, empezó a declarar sus gastos de internet, software y coworking. Con eso redujo su base imponible en $3,000 al año y pagó mucho menos impuestos sobre la renta. Número 2. Crear una estructura empresarial. En muchos países, constituir una pequeña empresa o sociedad te permite pagar menos que como persona física. Como empleado, te retienen antes de recibir tu sueldo. Como empresa, primero descuentas gastos y después pagas impuestos. Ejemplo: Pedro facturaba como persona independiente, pagaba 30% de impuestos. Creó una sociedad, dedujo sus gastos operativos y su tasa efectiva bajó al 18%. Número 3. Aprovechar beneficios fiscales. Cada país tiene programas para incentivar la inversión, aportes a fondos de retiro, planes de pensiones, seguros de salud. Muchos de esos aportes reducen tu carga fiscal. Moraleja: si no estudias estas opciones, regalas dinero al gobierno cada año. Optimiza tu flujo de caja. No se trata solo de pagar menos impuestos, sino de administrar mejor tu entrada y salida de dinero. Número 1. Separa cuentas. Ten al menos 3 cuentas. Ingresos, todo lo que entra; gastos operativos, lo fijo y variable; inversiones o ahorros. No se toca. Este simple hábito evita que gastes lo que deberías invertir. Número 2. Planifica gastos anuales. Impuestos, seguros, matrículas son gastos que muchos olvidan hasta que llegan de golpe. Estrategia: divide ese gasto entre 12 meses y ahórralo en automático. Número 3. Paga primero a ti mismo. Antes de pagar deudas o gastos, aparta un porcentaje fijo para inversiones. Aunque sea un 5%, conviértalo en sagrado. Ejercicio práctico. Checklist para proteger tu dinero. Quiero que hagas este ejercicio sencillo pero poderoso. Paso 1. Lista de posibles deducciones. Haz una lista de todos tus gastos mensuales. Marca cuáles podrían ser deducibles según tu actividad. Ejemplo: internet, sí. Celular, sí. Transporte, sí. Netflix, no. Paso 2. Evalúa tu estructura. ¿Operas como persona física o ya tienes una empresa constituida? ¿Cuál te conviene más en tu país? Investiga las tasas y compara. Paso 3. Automatiza tu flujo de caja. Abre 3 cuentas bancarias. Programa transferencias automáticas para separar inversión, gastos y ahorro. Paso 4. Detecta fugas invisibles. Revisa tu extracto mensual en busca de gastos pequeños que se repiten, comisiones bancarias, suscripciones, apps que no usas. Todo lo que detectes y elimines es dinero que vuelve a tu balde. Caso real: Andrés y su dinero rescatado. Andrés, un consultor, ganaba $2,500 al mes, pero siempre sentía que el dinero se esfumaba. Al aplicar este checklist, descubrió que podía deducir $250 al mes en gastos de internet y transporte. Eliminó $60 en suscripciones que no usaba y automatizó $200 de inversión mensual en un fondo indexado. Resultado: al final del año había rescatado $3,960 que antes regalaba al sistema. El mensaje clave de este capítulo es: el sistema está lleno de agujeros diseñados para que tu dinero se escape, pero si aplicas estrategias legales de deducción, optimizas tu flujo de caja y eliminas gastos invisibles, puedes retener miles de dólares cada año. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo aún más profundo: la psicología del dinero.
porque no basta con saber las reglas externas, necesitas también reprogramar tu mente para no sabotearte. No es cuánto ganas, es cuánto retienes. Los ricos no son ricos porque ganan más, son ricos porque protegen mejor lo que ganan. El sistema está diseñado para que pierdas. Tú estás aprendiendo a jugar para ganar. Capítulo 9. La psicología del dinero. Imagina esto. Un banco lanza una promoción brillante. Compra hoy y paga en 12 cómodas mensualidades sin intereses. Miles de personas corren a firmar, convencidas de que están tomando una decisión inteligente. Lo curioso es que en la mayoría de los casos, esas personas no hicieron un análisis financiero ni sacaron la calculadora. No, tomaron la decisión con el corazón, con la emoción, con la dopamina que les produce la palabra gratis. El dinero no es solo números. El dinero es emoción, miedo, deseo y creencias profundas. Y los bancos lo saben, por eso diseñan productos, campañas y estrategias que manipulan tu psicología para que tomes malas decisiones. Hoy vamos a ver cómo lo hacen y, lo más importante, cómo puedes reprogramar tu mente para dejar de ser víctima y convertirte en dueño de tu relación con el dinero. ¿Cómo los bancos usan tus emociones? 1. El miedo. El miedo a quedarte sin dinero es lo que te hace aceptar seguros innecesarios, pagar comisiones absurdas o mantener ahorros en cuentas que pierden valor. Estrategia del banco. Exagerar los riesgos para que aceptes condiciones desfavorables. 2. La urgencia. Último día para aprovechar la oferta. Solo quedan 3 plazas disponibles. Estas frases activan tu cerebro reptiliano y te empujan a gastar sin pensar. Estrategia del banco. Activar la urgencia para vencer tu racionalidad. 3. El deseo de estatus. Muchos aceptan tarjetas Platinum o Black, no por necesidad, sino por estatus. Pagan cuotas anuales altísimas solo por la apariencia de pertenecer a un grupo exclusivo. Estrategia del banco. Asociar productos financieros con prestigio social. 4. La gratificación inmediata. Comprar ahora y pagar después activa los mismos circuitos cerebrales que una adicción. El placer inmediato gana sobre el dolor diferido de la deuda. Estrategia del banco. Darte lo que quieres ya para atarte por años. Caso real, el auto de Luis. Luis siempre soñó con un auto nuevo. Cuando el banco le ofreció un crédito especial al 0% de interés, no lo dudó. 3 años después, Luis descubrió que había pagado miles de dólares en seguros, comisiones y cargos ocultos. El interés era 0%, pero la deuda real fue altísima. Moraleja. Las decisiones financieras rara vez son racionales, son emocionales, y por eso los bancos siempre llevan ventaja. Creencias limitantes sobre el dinero. Más allá de la manipulación externa, hay una batalla interna aún más fuerte, las creencias que arrastras desde niño. El dinero es malo. Los ricos son corruptos. No me alcanza porque soy pobre. Invertir es arriesgado, mejor no mover el dinero. Estas frases repetidas por tu familia, maestros o entorno programan tu mente para sabotearte. Aunque quieras ganar más, tu inconsciente buscará confirmar esas creencias y te mantendrá en el mismo lugar. Ejercicio práctico. Reprogramación mental del dinero. Hoy vas a dar un paso poderoso. Cambiar tus creencias limitantes. Paso 1. Detecta la creencia. Piensa, ¿qué frases sobre dinero escuchabas de niño? Escríbelas. Ejemplo, el dinero no crece en los árboles. Paso 2. Cuestiónala. Pregúntate, ¿es 100% verdad? ¿Conozco ejemplos que la contradigan? Ejemplo, sí, el dinero no crece en árboles, pero sí crece cuando lo invierto inteligentemente. Paso 3.
Reemplázala por una afirmación positiva. Convierte la creencia en una declaración empoderante. Ejemplo: el dinero es una herramienta que puedo hacer crecer cada día. Paso 4. Refuérzalas diariamente. Cada mañana repite en voz alta tus nuevas afirmaciones mientras visualizas tu futuro financiero. Esto no es misticismo, es reprogramación cognitiva. Tu cerebro empieza a aceptar lo que repites con convicción. Estrategias de disciplina emocional. 1. Retrasa la gratificación. Antes de una compra importante, espera 48 horas. La emoción baja y entra la razón. 2. Define reglas claras. Por ejemplo, nunca usar la tarjeta de crédito para cosas que no generen valor. 3. Rodea tu mente de información positiva. Lee libros, escucha audiolibros como este. Únete a comunidades de personas con mentalidad de crecimiento. Caso práctico: Carolina y su nueva mentalidad. Carolina creció escuchando que los ricos explotan a los pobres. Cada vez que intentaba emprender, se saboteaba y abandonaba. Al hacer este ejercicio, reemplazó esa creencia por: los ricos pueden generar oportunidades para otros, y yo también puedo hacerlo. Un año después, lanzó un negocio de consultoría. Pasó de ganar $1,200 como empleada a generar $3,500 como independiente. Su cambio no fue financiero al inicio, fue mental. El mensaje clave de este capítulo: la verdadera esclavitud financiera no está en los bancos ni en la inflación, está en tu mente. Si no reprogramas tus emociones y creencias, siempre serás manipulado. Pero si dominas tu psicología del dinero, ningún banco podrá controlarte. En el próximo capítulo, llegamos al gran cierre: tu plan de libertad financiera. Un plan concreto, medible y alcanzable para los próximos 5 años. El dinero es un juego de emociones disfrazado de matemáticas. Quien controla sus emociones, controla su dinero. Y quien controla su dinero, controla su destino. Capítulo 10. Tu plan de libertad financiera. Llegamos al final de este viaje. Durante los capítulos anteriores abriste los ojos a las trampas del sistema: los bancos, la deuda, la inflación, la falsa educación financiera. Aprendiste a ver el dinero desde otra perspectiva, a invertir con inteligencia y a reprogramar tu mente. Ahora es el momento de unir todo en un mapa claro, porque de nada sirve saber qué hacer si no lo conviertes en un plan con metas concretas, medibles y alcanzables. Este capítulo es el corazón del audiolibro, Tu plan de libertad financiera a 5 años. La visión. ¿Qué significa libertad financiera? La libertad financiera no es dejar de trabajar y vivir en la playa todo el día. La libertad financiera significa que tus ingresos pasivos cubran tus gastos básicos, que no dependas de un jefe, un banco o un gobierno para sobrevivir, que trabajes por elección, no por obligación. En resumen, la libertad financiera es tener opciones. Paso 1. Define tu meta de libertad. Primero necesitas tu número de libertad, la cantidad de dinero mensual que necesitas para vivir tranquilo. Ejemplo: gastos mensuales, $1,500. Número de libertad, $1,500 en ingresos pasivos. Tu destino es: todo lo que hagas de aquí en adelante debe acercarte a ese número. Paso 2. Evalúa dónde estás hoy. Haz una radiografía completa de tu situación financiera. Ingresos actuales, activos y pasivos, gastos mensuales, deudas pendientes, activos disponibles, ahorros, inversiones, bienes. Ejemplo: ingreso activo, $1,800. Ingreso pasivo, 0. Gastos, $1,600. Deudas, $2,000 en tarjetas. Activos, $500 en ahorros. Punto de partida: dependes 100% de tu salario y estás endeudado. Paso 3. Elimina fugas y deudas. No puedes construir un barco sólido con agujeros en el casco. Antes de avanzar, elimina comisiones, gastos innecesarios y deudas de consumo. Aplica el método bola de nieve o avalancha. Capítulo 3.
Renegocia préstamos con intereses abusivos. Cancela suscripciones o compras que no sumen valor real. Meta, en el primer año, estar libre de deudas de consumo. Paso 4. Construye un fondo de emergencia. Un imprevisto puede destruir tu plan si no estás preparado. Crea un fondo equivalente a 3 a 6 meses de gastos básicos. Ejemplo, si gastas $1,500 al mes, tu fondo debe ser entre $4,500 y $9,000. Este fondo no es para invertir, es para emergencias reales, desempleo, salud, reparaciones. Meta, lograrlo en los primeros 2 años. Paso 5. Invierte con constancia. Aquí entra el motor de tu plan. No se trata de hacerte rico rápido, sino de invertir de forma disciplinada en activos sólidos. Fondos indexados y ETFs. Bienes raíces digitales o físicos, si tu capacidad lo permita. Negocios digitales o escalables. Meta, invertir mínimo el 15% de tus ingresos mensuales. Recuerda, no importa empezar con $50 o $100, lo importante es la constancia. Paso 6. Crea nuevas fuentes de ingresos. La carrera de rata se rompe creando ingresos adicionales. Identifica al menos 3 fuentes nuevas en los próximos 5 años. Negocio digital, e-commerce, cursos online, asesorías. Ingresos en dólares o moneda fuerte. Inversiones automatizadas. Meta, que al menos 50% de tus ingresos provengan de fuentes diferentes a tu salario en 5 años. Paso 7. Reprograma tu mente constantemente. La libertad financiera no solo es estrategia, es mentalidad. Repite afirmaciones positivas sobre el dinero. Rodéate de personas que piensen en crecimiento. Limita el consumo de noticias o entornos negativos. Tu mente es el activo más poderoso. Ejercicio práctico. Tu plan de 5 años. Toma papel y lápiz o abre tu blog de notas y escribe. Año 1. Eliminar deudas de consumo. Detectar y cerrar fugas de dinero. Año 2. Crear fondo de emergencia 3 meses de gastos. Iniciar inversión mensual, aunque sea pequeña. Año 3. Aumentar inversión al 15% de ingresos. Crear la primera fuente de ingreso adicional. Año 4. Expandir portafolio de inversión. Crear segunda fuente de ingreso. Año 5. Ingresos pasivos cubren al menos el 50% de tus gastos. Redefinir número de libertad y avanzar hacia él. Tu mapa, adáptalo a tu vida, pero comprométete a seguirlo. Caso real, Adriana y su plan. Adriana, contadora de 34 años, decidió aplicar este plan. En el año 1 pagó todas sus deudas con el método avalancha. En el año 2 construyó un fondo de $6,000. En el año 3 empezó a invertir $200 al mes en un ETF. En el año 4 lanzó un curso online que le daba $400 mensuales. En el año 5 tenía $1,200 en ingresos pasivos, cubriendo casi el 80% de su renta. No se hizo millonaria de la noche a la mañana, pero logró algo mucho más poderoso: control sobre su vida. El mensaje clave de este capítulo. El conocimiento sin acción es entretenimiento. Ahora tienes el mapa para lograr la libertad financiera en 5 años. No será fácil, pero es simple. Y si lo aplicas con disciplina, llegarás a un punto en el que el sistema financiero ya no te controle. Tú controlarás tu destino. La libertad financiera no se alcanza soñando, sino planificando y actuando. Hoy ya tienes el plan. El siguiente paso depende de ti, porque tu banco quiere que seas pobre, pero ahora tú sabes cómo dejar de jugar su juego y ganar el tuyo. Conclusiones. Hemos llegado al final de este viaje. Durante 10 capítulos desmontamos las trampas más comunes del sistema financiero y, más importante aún, construimos juntos un camino hacia tu libertad. Ahora ya sabes la verdad. Los bancos no están de tu lado. Su negocio depende de que permanezcas en deuda, de que aceptes comisiones absurdas, de que confíes ciegamente en ahorros que en realidad pierden valor cada día. Ya sabes también que la inflación no es un accidente, sino un mecanismo silencioso que erosiona tu poder adquisitivo. Y que la educación financiera tradicional jamás estuvo diseñada para liberarte, sino para mantenerte en la rueda. Trabaja, gana, gasta, endéudate y repite. Pero también aprendiste algo más poderoso. No estás condenado. Si entiendes las reglas, puedes cambiarlas. Si aplicas los ejercicios, puedes dar pasos firmes hacia tu independencia. Si perseveras, puedes romper el ciclo de la carrera de ratas. Las claves ya están en tus manos.
Aprendiste a identificar fugas de dinero y protegerte de comisiones invisibles. Comprendiste que ahorrar sin estrategia es perder y que invertir, incluso con $100, es posible. Descubriste que salir de deudas no es un sueño, sino un plan concreto con herramientas como la bola de nieve o la avalancha. Entendiste cómo proteger tu dinero con estrategias legales, deducciones y estructuras inteligentes. Y sobre todo, empezaste a reprogramar tu mente, porque la verdadera batalla no está en los números, sino en tu psicología. Hoy quiero que cierres este audiolibro como una idea muy clara. Tu libertad financiera es posible. No importa si ganas mucho o poco hoy, no importa si estás endeudado o si apenas empiezas a ahorrar. Lo que importa es la decisión que tomes a partir de ahora. El plan de 5 años que diseñamos en el último capítulo no es teoría, es un mapa probado. Puede que tardes más o menos, que lo ajustes según tu realidad, pero si lo sigues con disciplina, un día despertarás y te darás cuenta de que ya no trabajas por obligación, trabajas por elección. Ese día vas a mirar atrás y recordar este momento, cuando entendiste que tu banco no quiere que seas libre, pero tú decidiste serlo. Mi recomendación final es simple. Vuelve a este libro cada cierto tiempo. Repite los ejercicios, ajusta tu plan, actualiza tu visión. La libertad no se conquista en un día, se construye con hábitos. Y recuerda, el dinero no es malo ni bueno, es una herramienta. Si lo dejas en manos del sistema, será usado contra ti. Si aprendes a manejarlo, será tu aliado más poderoso. Vamos, así que aquí está tu elección: seguir en la carrera de ratas, atrapado en el juego de otros, o convertirte en el dueño de tu propio juego. La libertad financiera no es un sueño, es una decisión, y hoy ya tienes todo lo necesario para tomarla.